ALGNOS. Somos un laboratorio de diagnóstico molecular, cuya misión es ser la opción más confiable y especializada para el paciente, a costos accesibles, en tiempos de entrega más cortos. Contamos con personal altamente especializado en el área, con una trayectoria de más de 10 años en el diagnóstico molecular, en constante búsqueda de tecnología de vanguardia que nos permita dar un mejor servicio, poniendo atención en cada detalle del proceso, toma de muestras, extracción de ácidos nucleicos y análisis de resultados, logrando que todo sea certero y eficiente para cubrir todas tus necesidades. ALGNOS, un diagnóstico oportuno, marca la diferencia. Buenos días, mi nombre es Sergio Cárdenas, soy jefe de laboratorio ALGNOS y el día de hoy vamos a platicar acerca de esta nueva ola COVID y sus respectivas variantes. Para empezar, me gustaría darles un panorama un poquito estadístico acerca de los últimos números tanto en frecuencia de incidencias como de letalidad. Entonces, aquí en esta primera imagen podemos observar la gráfica de número de casos confirmados a nivel global. Encontramos en diferentes colores los diferentes continentes y observamos que hay en están graficados cada día el número de casos que hay confirmados durante aproximadamente un año. Y observamos que hay diferentes picos, como que en diferentes puntos o lapsos se aumenta la cantidad de estos casos y en otros disminuye. Ahorita vamos a ver por qué. Así hablando de manera general, encontramos que en el último reporte de la Secretaría de Salud, que fue el día de ayer, 14 de julio, hasta ese momento habían alrededor de 187 millones de casos confirmados y de esos 362,000 aproximadamente son casos nuevos. Casos nuevos significa que están ahorita activamente. En esta otra imagen podemos observar ya los datos específicamente de México. Aquí podemos hacer ya la similitud entre las olas del mar con este tipo de gráficas, ya que su comportamiento es muy similar y precisamente por eso se le acuña el término de olas a cada uno de estos picos que observamos al momento de graficar las frecuencias en un lapso. Por ejemplo, aquí los describo en color azul, la ola a mitad del año pasado aproximadamente, y la marco aquí con número 1. A principios de este año y finales del año pasado hubo una segunda ola que la marco aquí como número 2 en color azul. Y ahorita estamos levantando otra vez y la marco aquí como número 3 en color rojo, que sería nuestra tercera ola. Esta también es una gráfica de la frecuencia, estos son de casos nuevos. Cada una de estas barritas nos habla de la cantidad de casos que se reportaron ese día en el transcurso de aproximadamente un año y medio. Y aquí observamos que los últimos 2 días, lo pongo en esta tablita que observamos en la parte superior derecha, el 13 de julio se reportaron 11,137 casos nuevos, o sea, solo ese día. Y el 14 de julio, 12,116. Estas cifras no las habíamos observado desde inicio del año, cuando estábamos en la oleada 2, ¿sí? Y lo que marco aquí como threshold o como línea base en color rojo, los 10,000 casos que nada más fueron la última vez que se habían reportado cifras por arriba de eso, fue en enero y principios de febrero. Por lo tanto, esto nos habla ya de una evidente tercera ola. Ya los supuestos que habían la semana pasada, por ejemplo, ya se confirman con estos nuevos números. Y tal vez no hay que hacerle mucho caso a los números crudos, ya que
a medida que pasa el tiempo se van modificando. Vamos a tener nuevos casos cada vez, nuevas frecuencias. Entonces, no hay que prestarle mucha atención a estos casos crudos porque a veces es un poquito alarmista escuchar los números y de estas cantidades tan grandes. Sin embargo, sí hay que estar precavidos y mantener nuestra situación, tratar de no incurrir en riesgos innecesarios. En esta otra imagen observamos las frecuencias de los casos activos. Casos activos se refieren a aquellos casos, a aquellas personas que fueron a un laboratorio, se hicieron una PCR y tuvieron un resultado positivo en los últimos 14 días. O sea, del 1 de julio al 14, estaremos viendo la imagen que vemos en la parte superior. Y en la parte inferior observamos la de los casos totales, que es el acumulado. Pero entonces, a mí me gusta más enseñar esta que está aquí en la parte superior, ya que nos habla de la situación actual, de la situación activa. Y en total hablamos de alrededor de 65,000 casos, perdón, 65,000 casos activos, de los cuales alrededor del 66% solo se encuentran en los primeros 10 entidades federativas. En las primeras me refiero a las que están en la gráfica a mano izquierda. Las primeras 10 del lado izquierdo tienen el 66% de los casos del total. Y estamos hablando que en total de entidades federativas, pues es aproximadamente 30. O sea que 1/3 de las entidades federativas tiene 2/3 de los casos activos. Esto puede deberse a diferentes cosas. Una puede ser, o más bien una muy clara, es la cantidad de población. Y observamos la Ciudad de México, que es el que siempre tiene los casos, la mayor cantidad de casos, la mayor frecuencia, derivado de alguna manera por la población en sí misma. A mayor población, mayor cantidad de casos. Sin embargo, hay otros estados que no tienen una población tan grande, pero tienen otras situaciones que les puede estar aumentando esta frecuencia. Y eso lo vamos a ver en el siguiente mapa. Aquí en este mapita de México observamos la tonalidad del color verde nos indica la tasa de incidencia que tiene cada una de las entidades federativas, donde a mayor oscuridad o el verde más fuerte es la cantidad de incidencia más grande. ¿Sí? A medida que el verde va bajando de tonos a ser más tenue, la incidencia va a ser menor. Por lo tanto, tenemos los estados con el verde más fuerte, o sea, los que tienen la tasa de incidencia más elevada. Vemos a Baja California Sur, a Sinaloa, Sonora y a la península de Yucatán, o sea, Quintana Roo, mismo Yucatán. Y esto pudiese deberse al gran movimiento turístico que se encuentra en este momento en esas áreas. Son zonas muy turísticas, son playas muy hermosas. Sin embargo, ahorita sería un momento en el cual deberíamos prescindir de esto o dejar para otro momento esta situación social de ir a las playas, porque estamos viendo que los estados que tienen esta situación turística más activa son a su vez los que tienen las mayores tasas de incidencia. Esto podría ser también un reflejo de las pobres políticas sanitarias que existen en nuestros aeropuertos, ya que somos de los pocos países, realmente no tengo el dato de que otro país no esté exigiendo ninguna prueba para ingresar a su territorio. Tal vez, por ejemplo, otro país que es muy laxo en esto es Estados Unidos, que únicamente pide la prueba de antígeno, y ya varios reportes nos indican que pues en estos momentos esa prueba
no es, o sea, estar tal vez hasta contraindicada, ya que su sensibilidad no le permite detectar a personas que se encuentran infectadas, pero que no llegan a tener cierta cantidad viral suficiente como para presentar síntomas. Entonces son personas asintomáticas, tienen el virus, pueden transmitirlo y las pruebas salen negativas, pruebas de antígeno. Entonces, eso también es algo que deberíamos tener en cuenta al momento de decidir qué prueba nos hacemos. Hasta al momento, al día de hoy, no existe otra mejor que la prueba PCR para determinar si tenemos o no el virus. Entonces, bueno, toda esta problemática nos va encaminando a que hay una situación no solo de comportamiento social, sino también de las autoridades, que falta de algún momento, si hubo algún tipo de restricción, ahorita está de alguna manera muy laxo y por eso estamos aumentando otra vez nuestros números, tanto en frecuencias como en inclusive frecuencias de casos como frecuencias de letalidades. Con esto quisiera terminar ya la parte de ola COVID, o sea, de una ola COVID sería esta nueva tendencia a la alza en los números, tanto en incidencias como en mortalidades. Y vamos a entrar al tema de las variantes. Al final voy a dejar unas ligas que cualquier persona que esté interesada en saber un poquito más a detalle de cada una de las cosas que estoy mencionando, puede ir ahí, investigar un poquito más a fondo. Inclusive este mapita que observan aquí lo trae la Secretaría de Salud de una manera interactiva. Puedes ir a cada una de las entidades federativas de tu interés y ahí te menciona exactamente la tasa de incidencia que presenta o que maneja. Y si ya están en eso, les aconsejo que lo hagan de una manera periódica, ya que los números cambian bastante de un día para otro. Por ejemplo, este mismo mapa el día de ayer no tenía tantos cuadritos verde fuerte. Ahorita ya vemos más estados cada vez más fuertes y probablemente mañana vamos a tener más estados con verde más fuerte, lo cual nos indica pues que ha habido un incremento en toda esta incidencia. Bueno, hablando de las variantes, o más bien antes de hablar de las variantes, quisiera hacer una breve introducción al tema, hablando un poquito en términos evolutivos. O sea, vamos a definir la evolución, vamos a mencionar el DNA, el RNA como moléculas importantísimas que juegan o desempeñan un papel fundamental en toda esta situación biológica evolutiva. Y posteriormente ya vamos a ir acoplándolos al virus como tal, a nuestro SARS-CoV-2. Bueno, de manera muy general, la evolución se refiere a la adaptabilidad que tienen las especies o que tenemos como especies al medio ambiente, ¿sí? ¿Qué tanto nos podemos moldear a las circunstancias nuevas? ¿Sí? Y que con suficiente tiempo esas cualidades o características que vamos adquiriendo, si de alguna manera nos proporcionan una ventaja evolutiva, se van quedando de generación en generación y al final van a ser predominantes. Pero es un tema tal vez un poquito complejo que me gustaría explicarlo y para esto voy a utilizar un ejemplo hipotético, aprovechando que pues ya todo el mundo sabemos qué significa una pandemia y qué es un virus y que el virus puede llegar y causar cosas fuertes al resto de la población. Voy a utilizar ese mismo ejemplo en una situación hipotética que cabe recalcar no se aplica a la vida real, ¿sí? Sí, únicamente para términos evolutivos. Es un ejemplo de la definición de evolución. Entonces, vamos a suponer que llega un virus a nuestra población y ese virus
es muy letal, pero exclusivamente a personas que tengan el tamaño de sus pulmones normal o chicos. Y personas que tengan los pulmones grandes no les va a afectar. No quiero, no quiero que piensen que estoy hablando del coronavirus, simplemente lo hago similar para que la gente lo asocie, para que ustedes lo asocien un poquito mejor. Vamos a suponer que este virus, el virus X, entra a nuestro organismo y por alguna razón a las personas que tienen los pulmones más grandes no les hace absolutamente nada y a las otras es prácticamente letal. Entonces, vamos a decir, el día 1 vamos a tener o vamos a suponer que tenemos una población de personas con pulmones grandes del 1%. ¿Sí? Eso es una minoría. Y el 99% de la población tiene o pulmones normales o chicos. Entonces, el día 1 tenemos 1% de población de personas pulmones grandes. A medida que este virus se va esparciendo por toda la población, empieza a hacer sus cosas, su trabajo, empieza a aumentar la tasa de letalidad únicamente en personas con pulmones normales o chicos, esta relación del 1% o esta tasa se va a ver modificada eventualmente. Iría a ver modificada eventualmente. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que este virus mató al 50% de la población, ese 1% que tenía los pulmones grandes no le pasó absolutamente nada, ya no es el 1% de la población, ahora ya es el doble. Y si extendemos suficiente esta situación, esas personas con pulmones grandes van a ser una parte importante de la población. Ya no sería el 1%, ya serían un porcentaje mucho más grande. Y eso únicamente sin contar, o más bien en una sola generación. Ya si contamos que va a haber más generaciones que de ahí los humanos se reproducen eventualmente y la situación se mantiene que los pulmones medianos o los pulmones normales y chicos se están eliminando y únicamente van dejando a aquellos bebés con pulmones grandes, pues eventualmente con suficiente tiempo vamos a encontrar una población que la mayoría de las personas van a tener pulmones grandes. Y eso nos va a ver, o sea, nos va a causar inclusive una situación física diferente. Y los pulmones chicos y los pulmones normales, que antes denominados normales, van a desaparecer. Entonces, en ese momento vamos a decir, ok, esta característica se acopló porque antes no estaba, antes era un 1%, ahora es el 100%. Entonces ya hubo un cambio, ahí hubo una mutación o hubo una situación evolutiva que les permitió o al humano como especie persistir y seguir en nuestro planeta Tierra, ya que si mantenía la situación de los pulmones chicos, este virus hipotético los eliminaba. Esto es un ejemplo de cómo podría evolucionar, por ejemplo, el humano a través de esta situación pulmonar y el virus hipotéticamente. Sin embargo, solamente era para establecer cómo funciona la evolución y una cantidad de tiempo pues bastante elevada que una sola persona tal vez no le alcanzaría su vida para ver la diferencia, pero a nivel de historia, a nivel de humanidad, sí podríamos medirla en unas, no sé, 50 generaciones, por ejemplo. Esa cantidad de tiempo se va a ver bastante reducido en otros organismos que sus ciclos de vida son más cortos, ¿sí? Y en estos organismos, al ser más simples, de alguna manera, vamos a decir, de una complejidad biológica más simple o más reducida que el humano, tienen ciclos de vida más cortos, por lo tanto, se va a ver reflejada cualquier mutación o cualquier adaptación al medio ambiente, se va a ver reflejada mucho más rápido. Entonces, hay algo que me gustaría mencionar aquí, meterlo aquí, que es el DNA y el RNA. Estas moléculas son las que contienen la información
que nos van a definir a los organismos, si va a ser una bacteria, si va a ser un animal, si va a ser una planta, y si vamos a tener los pulmones chicos o si vamos a tener los pulmones grandes. ¿Sí? Todo está contenido dentro de las mismas moléculas, pero ciertas modificaciones van a hacer que se produzcan estos cambios y que al final el organismo que surja de la información que está contenida en este material genético sea para crear o un chimpancé, o sea para crear un virus, o sea para crear una planta. Entonces, cualquier variación en esta información genética se le denomina mutación. Y la verdad, la información genética es tan extensa, la verdad es que ocurren mutaciones todo el tiempo, solo que no en todos los casos ocurre en zonas importantes, solamente aquellas mutaciones que están en regiones específicas son las que al final van a representar un cambio en ese organismo. Si ese cambio le representa una ventaja evolutiva, pues se va a mantener durante las generaciones. Entonces, hablando otra vez de los virus, al ser moléculas, al ser organismos muy simples, tienen la información genética pues, específica para crear poquitas cosas, vamos a decir poquitas cosas, pues la probabilidad de, que una de estas mutaciones se vea reflejada en poco tiempo va a ser mucho mayor. La situación de los virus es la siguiente, a diferencia de los humanos que tenemos que esperar, no sé, de 2 generaciones. En los virus, el momento que entra a una célula, la célula lo va a utilizar la maquinaria que utiliza ella misma para crear sus propias proteínas, a crear sus propias cosas, y va a crear muchas copias de este virus. Y esto es muy similar a sacar copias de una hoja en una copiadora. Tenemos una hoja, la metemos a la copiadora y la copiadora nos saca cualquier cantidad de copias que nosotros queramos, simplemente con si tiene baterías, si tiene tinta y si tiene hojas suficientes. Pues lo mismo pasa con los virus. El virus sería la hojita, entra a la máquina esta, a la copiadora que sería la célula, y la célula va a crear tantas cantidades de copias de este mismo virus como ella pueda. Entonces, a esto, cada una de esas copias de los virus que salgan de esa célula puede infectar a otra célula que va a hacer a su vez lo mismo, y eso en periodos de tiempo muy, muy cortos. Eso aumenta bastante. Un virus entra a un organismo, eso es lo que pasa, y a eso le llamamos infección. Y al momento de que tenemos cierta cantidad, entonces si son suficientes para causarnos la enfermedad, pues la observamos. En el caso del SARS-CoV-2, la tasa de mutación es muy elevada. Y debido a esta capacidad que tienen los virus de reproducirse en periodos de tiempo muy cortos, esto también aumenta su tasa de mutación. Aumentamos la probabilidad de que estas mutaciones estén en estas regiones específicas que le causen al virus alguna modificación que le puedan permitir hacer ciertas cosas que antes no. Y si esa diferencia le representa a él, se va a quedar y se va a transmitir a su descendencia, y esas van a prevalecer a las otras que no. O es este tipo de mutaciones que le generan este tipo de cambios a los virus, las que denominamos variantes. Entonces, aquí en esta otra imagen ya vemos las variantes comunes, pero como ya había mencionado que tienen una tasa de mutación muy elevada, sería imposible estudiar a cada uno o prestarle atención al 100% a cada una de estas. Sin embargo, se decidió, los organismos encargados de todo esto, la OMS, decidieron reducir la de variantes a aquellas que representaran cambios fundamentales
basados en conocimientos científicos que estuvieran reportados y que fueran de una manera global en 3 áreas principalmente. Transmisibilidad, o sea, qué tal transmite, ¿sí? Si hay una mutación que lo hace al virus transmisible, ok, a ese virus vamos a estudiarlo, o a esa variante del virus vamos a de manera especial. La segunda área es inmunidad, ¿sí? Vamos, y eso se refiere a la capacidad que nosotros, los organismos, ya como humanos, tenemos para combatir el virus. Si el virus mutó en algo y esa mutación le genera a él un comportamiento diferente y hace que nuestra inmunidad se vea reducida, o sea, que nuestra capacidad de pelear contra el virus sea menguada de alguna manera, ese virus es importante, entonces, o esa variante del virus es importante, entonces vamos a clasificarla en este otro lado. Y la tercera área es la severidad de la infección, ya cuadro clínico como tal, si esta mutación que genera una variante del virus que al momento de infectar a la persona genera un cuadro clínico más fuerte, una hospitalización segura y probablemente una tasa de letalidad mayor, también es una variante que a nosotros, entonces vamos a meterla también en este nuevo grupo. Y a esas variantes se le denominaron variantes de preocupación, ¿sí? Hay otras variantes que que también fueron reportadas con alguna modificación en estas áreas, pero que todavía no representan un riesgo a nivel global, fueron catalogadas dentro de la clasificación de variantes de interés. O sea, son variantes que potencialmente se pueden convertir en variantes de preocupación. Entonces, aquí en esta diapositiva observamos diferentes variables y tanto de interés, y vemos que tienen los nombres de letras griegas, pa, delta, kappa, eta, beta, epsilon, lota. Esto fue debido, esta terminología se acuñó hace poco realmente, que al principio se manejaba como la variante del país donde fue descubierta por primera vez. Y si recordamos, hace poco hablábamos de la variante de Reino Unido, la variante de Brasil, de la India. Sin embargo, esto a nivel social ocasionó un golpe de discriminación y hubo ciertas incómodas, por lo cual se decidió cambiar de terminología, la nueva clasificación de acuerdo a las letras griegas. Y aquí, en este cuadrito, para finalizar, las variantes de preocupación, V, O, C, se conocen porque son por sus siglas en inglés. Y observamos que son la alfa, que fue descrita por primera vez en septiembre del año pasado, la beta, a vez en Sudáfrica, en mayo del año pasado, la gamma, que se reportó por primera vez en Brasil en noviembre del año pasado, y la reportó por primera vez en la India en octubre del año pasado. De estas 4, es al momento un poquito la más preocupante porque ha causado tal vez un poquito más de polémica debido a la alta letalidad que tiene. Sin embargo, las 4 tienen a hacerse un poquito más hábil al momento de transmitirse entre personas, es más hábil al momento de evadir la maquinaria inmunológica o nuestra respuesta inmune. Hay variaciones, mutaciones que ocasionaron que estas variantes evadan de alguna manera un poquito más eficiente todas estas de anticuerpos creados para combatirlos, y en algunos casos también está relacionada con un mayor riesgo de hospitalización y por lo tanto una elevada tasa de letalidad. Ya para cerrar la plática, me gusta con un consejo personal.
simplemente mantenernos informados de fuentes, evitar las discusiones de vecinos, por así decirlo, y, y buscar fuentes confiables, pues el gobierno, fuentes gubernamentales, .gov, nada.com. Sin embargo, no sabemos que esa información no es, no representa el 100% de la realidad, ya que mucha información no se reporta y aquí nada más estamos viendo la información que se reporta. Pues bueno, la verdad es que la situación es un poquito más grave, siempre es un poquito más grave que lo que se reporta. Entonces, por lo tanto, necesitamos mantener nuestra situación de higiene y nos han venido mencionando desde hace más de un año: cubrebocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, evitar reuniones de placer y toda esta situación, porque la pandemia aún sigue, la pandemia todavía es un problema y solamente si todos nosotros estamos participando positivamente para evitarla, la podemos contrarrestar. De lo contrario, esta situación se va a extender, quién sabe hasta cuándo. Entonces, también me gustaría aprovechar para mencionarles que en nuestro laboratorio ALGNOS podemos determinar qué variantes se encuentran y de hecho estamos trabajando en situaciones de investigación a nivel epidemiológico para determinar cuáles son las variantes en nuestra población. Y sin embargo, si cualquier persona le gustaría o quisiese saber cuál variante de estas está presente en su organismo, pues con mucho gusto se puede acercar y nosotros vamos a atenderlo. Vamos a primero darles una explicación tal más relajada al respecto y le hacemos la prueba pertinente para determinar e identificar exactamente la variante que tiene o no en su organismo. Entonces los dejo con las ligas de gobierno. Sin embargo, existen otras páginas también que información muy, muy certera y muy provechosa. Pero bueno, te dejo estas nada más como sugerencias. Les agradezco mucho que hayan pasado a verme y los espero en la próxima con otro tema que espero que sea de su interés también.